Amén. Bienvenidos. Amén, qué tremendo comienzo estamos teniendo. Yo no sé ustedes, pero yo siento la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros fuertemente. Y sabes, algo venía a mi corazón, Toño, yo siento, en el Señor no tenemos forma de estar separados de Él. No hay forma, de verdad que no estamos vinculados, no solo a través de los medios digitales, sino a través del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, permanece en mí, permanece en el cuerpo. Por eso a ti te digo, CBL, que nos estás viendo, iglesia preciosa, y la iglesia de Jesús en todo el mundo, y quien se haya encontrado con esta transmisión, Dios te trajo, no te despegues. Lo que vamos a escuchar a continuación, sabes, tiene tal poder que va a cambiar nuestra alma, nuestro punto, no solamente nuestro punto de vista, no es información. Nos enseñaba desde cuando el pastor Gabriel Acero que la revelación, que una sola revelación puede tener la capacidad de transformar y mudar tu corazón. Así que la información no solamente será información, te reitero, es una revelación, es conocimiento del mismo Espíritu de Dios, la sabiduría de Dios trayéndonos luz. Y justamente leíamos esta transmisión, este programa está hecho partiendo de la necesidad urgente de responder todas esas dudas, inquietudes que tú tienes acerca de si son los últimos tiempos, de si ya es el fin del mundo. No sé qué quieras comentar con respecto a esto. Ahora, nada más esto último. Todo lo que se va a hablar es desde la perspectiva de la victoria, desde la perspectiva de Dios. No es un estudio escatológico con la idea de entrar en conflictos, de opiniones, en controversia, de interpretación. No, esto es para dar dirección y responder a la inquietud que hay en el corazón de muchos que nos miran esta noche. Toño. Así es. Bueno, les damos nuevamente la bienvenida a los que se acaban de conectar. Y le damos gracias nuevamente a nuestra pastora por la oportunidad de tener esta serie, Carmen y yo, acerca de las señales antes del fin del mundo, y que podamos a la luz de la verdad analizar los tiempos proféticos en los que nos encontramos, porque si estamos en esta tierra, somos parte del plan de Dios, y el Señor Jesucristo te quiere participando activamente en sus planes para este mundo. Así que les damos la bienvenida nuevamente. Es muy importante mantenernos comunicados, pero también mantenernos siempre en la verdad. Así es, Toño. Y bueno, entrando un poco en materia, manera de introducción, analizábamos aún fuera del aire que hemos hecho juntas virtuales con la pastora, con Toño, con varios en producción acerca de estos temas, y vemos que hay tantos videos, tantas opiniones al respecto de esto. Hay mucha gente que está haciendo transmisiones, unas son muy buenas, otras pues carecen de fundamento, pero qué importante que nosotros estemos juntos creyendo, ¿verdad?, la palabra de Dios. Así que los invito a que saquen su Biblia de papel, no solamente la virtual, porque pues por ahí estás viendo la transmisión, pero traigas tu Biblia de papel y anotes, porque estas revelaciones son para tu familia, para tus hijos, para ustedes jóvenes, porque pues uno pues ya ha vivido cierto tiempo, ¿no? Ya tenemos algunas décadas, algunos, aunque seguimos siendo jóvenes, pero los jóvenes, los adolescentes y aún los niños, es importante que conozcan estos principios y tú, papá, mamá, se los enseñes. Y bueno, analizando muchas de las preguntas que hay y de las inquietudes que están a la orden del día, hay varias preguntas. No sé si quieras escuchar algunas de ellas, Toño, y comentar. Claro que sí, Carmen, claro que sí. Escucha, aquí están. Hemos rescatado algunas preguntas. El porqué de esta pandemia, nos escriben muchos. Si es un castigo de Dios, es un juicio. Otros nos escriben, estamos ya en el fin del mundo. Hay otros que están escribiéndonos, estamos ya en la gran tribulación citada en la Biblia. Otros dicen, estamos próximos al acontecimiento del gran arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo y cómo será todo esto? Ah, qué buena pregunta. Aquí hay otra pregunta importante. ¿Qué es el nuevo orden mundial y qué relación tiene con el anticristo y con el espíritu del anticristo? Esta está muy buena.
Acuérdense, hoy va a ser un panorama general. Escuchen bien, lo que hoy vas a ver a continuación, que nos va a explicar el doctor Toño, es un panorama general de todos esos acontecimientos. Pero a lo largo de estas transmisiones vamos a ir respondiendo todas estas preguntas y vamos a ir viendo punto por punto. Por ejemplo, mira esta pregunta, Toño, dice, ¿cuál debe de ser la postura de la iglesia respecto a todo lo que está pasando? Ahora mira esta también. Esta me pareció incluso urgente contestarla hoy mismo. Dice, ¿cómo puedo estar seguro de mi fe, de mi salvación y de si yo también seré arrebatado cuando venga Jesús? Fíjate qué tremendo. Y la última que me gustaría que respondieras, Toño, ¿puede un cristiano lleno del Espíritu estar en una crisis de fe? Bueno, hasta ahí le paro. Esa me la pusiste muy fácil. Por desgracia, la respuesta es sí, porque en medio de esta crisis que estamos viviendo, que es una realidad aquí en la tierra, pero siempre hemos conocido y escuchado que hay verdades que están por encima de la realidad terrenal, que es en donde nos tenemos que parar. Sí reconocemos que hay crisis de información, que hay crisis de salud, que hay crisis económica, pero lo que sí a nosotros no nos debe pasar es tener una crisis de fe, es decir, que nuestra fe esté en crisis. Eso no lo podemos aceptar. Y yo quisiera nada más de entrada que vayamos a primera de Juan 5, versos 4 y 5. Esta es una palabra poderosa y que nos coloca en una postura de victoria, como decía Carmen. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, y la pregunta va para ti, ¿eres nacido de Dios, nacida de Dios? Entonces vences al mundo. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra fe. Verso 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Yo te hago esta pregunta. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Y si tu respuesta es un contundente sí, pues ya tienes la victoria y yo tengo la victoria sobre las circunstancias de este mundo. Pero sí estamos preocupados, pero también ocupados, precisamente en tener la oportunidad de llegar a tu casa, ahí donde estás ahora mismo en el aislamiento, y llevarte palabra de vida, llevarte verdad, llevarte conocimiento bíblico, que puedas traducir a tu realidad diaria, que puedas llevarlo a la práctica. Y hoy queremos verdaderamente que tu esperanza y tu fe se levante. Carmen. Amén, amén, lo que estás diciendo, qué interesante y importantísimo. Y justo ahorita que estabas diciendo acerca del encierro, Toño, que estamos teniendo todos, es algo sin precedentes. Y el Señor bajaba a mi corazón algunas cosas como estas, que es un tiempo para que la iglesia se ponga delante de Dios en humildad con toda pureza. Yo creo que también en este tiempo se está desarrollando una intimidad, un nivel de intimidad con Dios que antes no conocíamos, todos hemos ido a otro nivel. Y la última cosa, que ya es tiempo de que haya una demostración de poder, porque Pablo decía, las palabras que yo les predico no solamente son palabras, sino es poder de Dios, y hay una demostración de poder que están expectantes en el mundo y aún la misma iglesia, que se empiece a detonar el libro de Hechos del Espíritu Santo, que ya lo estábamos viendo. Les digo buenas noticias, nos han estado dando reportes a un chat que tenemos de oración y de intercesión, varias personas, y ahí hemos estado orando por muchos que tenían el COVID, muchas personas, no son muchísimas, pero son bastantes personas que nos dieron los nombres, y este día nos han estado llegando reportes de que ya mejoraron, algunos ya están siendo dados de alta. Hay buenas noticias. Aún escuchábamos en la televisión y unas publicaciones acerca de López-Gatell que decía
que el subsecretario de salud, el que está haciendo llevando toda esta campaña para cuidar a México, él estaba diciendo que estaba sorprendido porque la curva de contagio que él tenía proyectado junto con los demás que están analizando todo esto, se quedó muy por debajo del contagio que ellos esperaban, es decir, solo el 40% de lo que esperaban. Y yo me sorprendí, y él pues lo adjudicaba que han hecho muy bien su labor, pero la verdad no es cierto. Ese hombre no sabe que hay cientos de miles, un ejército, probablemente millones ya en el mundo, de cristianos orando para ordenar que esa plaga, que ese coronavirus se seque en el nombre de Jesús. Así que son buenas noticias, y lo que aquí estaremos hablando va directo a tu corazón, a la esperanza que hemos creído juntos, y no tengamos miedo. Y quiero citarles, así como está diciendo Toño hace un momentito que nos citaba esa escritura preciosa, yo también te quiero citar una. De hecho, tú me la dejaste, Toño, de tarea hace unos días que nos ponemos de acuerdo, y la estuve estudiando, y esto está en Mateo, capítulo 24, son las palabras de Jesús, no es algo que se me ocurrió a mí, a Toño o a alguien, las palabras de Jesús, hablando justamente de estos tiempos, y mira lo que dice, en el versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirás de guerras y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, que no tengamos miedo, dice Jesús. Esa es una buena noticia. No tengas miedo, no te turbes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero, escucha lo que viene ahí, aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Pero como dice Jesús, 1, no te turbes. 2, todavía no es el fin, es el principio de dolores. Adelante, Toño. Sí, claro que sí. Hermanos, hermanas, quienes nos están viendo ahora, te animo a que leas este capítulo 24 de Mateo, que es el discurso del propio Señor Jesucristo dado a sus discípulos acerca del fin de los tiempos y acerca de su retorno. Es algo que es importante que lo leas con calma, inclusive lo subrayes, y ahí puedas hacer una lista de las señales previas al segundo advenimiento del Señor y al periodo que se conoce con la gran tribulación. Como decía Carmen al inicio y a petición de nuestra pastora, vamos a hablar de una panorámica de los eventos hacia adelante. Lo que quiero decirte nada más para establecer como principio es que nosotros estudiamos la Biblia y la profecía bíblica considerando la palabra de manera literal. Es decir, somos futuristas, miramos hacia adelante al cumplimiento de las profecías dadas por Dios para la iglesia y para el pueblo de Israel, y lo hacemos desde una postura de tomar la palabra literalmente. ¿Y por qué te digo esto? Porque si tú te pones a estudiar algunas de las profecías acerca del primer advenimiento del Señor Jesús, te podrás dar cuenta que se cumplieron cabalmente y literalmente, que el Señor Jesús cumplió las promesas que hablaron los profetas acerca de él en el antiguo pacto de forma literal. No lo hizo de forma alegórica, no lo hizo de forma de cualquier tipo que no fuese la literal. Por eso, aunque la Biblia está llena de símbolos, porque sabemos que Jesús es el león y es el cordero, sí creemos en esta postura respecto a la profecía bíblica que es futurista y que es literal, que las cosas se van a cumplir tal como el Señor nos lo revela en su palabra. Así que vamos al primer cuadro, si les parece, para ver un panorama general. Carmen, ¿qué te parece? Ahí tú me vas diciendo. ¡Ay, qué padre! Oye, esa información está tremenda. Yo te voy a animar que le tomes
una foto, toma una foto si estás viéndonos en celular o en tu compu, porque este diagrama va a ser muy importante que lo tengamos siempre, siempre, siempre súper claro. Y sabes que para compartir tu fe a otros que están teniendo las mismas dudas, va a ser genial. Y como bien decías, Toño, hay profecías que se cumplieron en el tiempo de los profetas. Hay profecías de doble cumplimiento que se cumplieron en los tiempos de los profetas y en el tiempo de Jesús. Pero hay unas que se cumplieron en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los profetas y que se están cumpliendo hoy. Hoy se están cumpliendo en medio de este siglo, en medio de nosotros, de esta generación, y de estas nos vas a hablar. Y pues si quieres arrancarte y te vamos siguiendo, Toño, les recuerdo a la audiencia que nos escriban sus dudas y comentarios a las cintillas donde ahí vas a poder estar en contacto con nosotros. Y ven, estamos listos, Toño. Mira, el tema de la profecía bíblica es un tema importantísimo para nosotros los creyentes. Sí debemos conocer qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que Dios está hablando acerca del futuro. Por eso el apóstol Pablo les decía a los tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 6, dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, no estamos en tinieblas, hermanos. Dice, para que aquel día nos sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así que no durmamos como los demás. Y hablar de dormir es no estemos en ignorancia, no estemos en apatía, sino mantengámonos velando y siendo sobrios, Vamos nuevamente, al cuadro, ahora sí vamos a verlo. Aquí vemos una primera línea cronológica del tiempo de Dios. Vemos una cruz ahí que separa la era del Antiguo Testamento de la era del Nuevo Testamento en la cual vivimos tú y yo. El primer advenimiento de Cristo, pues tú y yo lo conocemos, Él vino a la tierra enviado por el Padre a cumplir una misión que solamente era posible para el Hijo de Dios, redimir a la humanidad de la condición de muerte espiritual en la que nos encontrábamos. Entonces vemos que con la muerte del Señor Jesús y con su resurrección y en Pentecostés se inicia la era de la iglesia, que es la era del Nuevo Testamento en la que estamos. Ahora, esta era un día va a terminar. Ahí dice que el tiempo de los gentiles llegará a su fin. Estamos viviendo un paréntesis entre la profecía que dio Daniel acerca del final de los últimos tiempos respecto a las 70 semanas. Este gran paréntesis es el misterio, es decir, la era de la iglesia. Al final de esta era, el Señor regresará por su iglesia. Tendremos lo que se conoce como el arrebatamiento, y entonces comenzará o se iniciará la semana 70 del profeta Daniel, que es una semana de 7 años que corresponde a la tribulación y a la gran tribulación. Ok, a ver, perdón. Será el anticristo. Sí. Adelante, Carmen. Perdón que te interrumpí un momentito y bueno, se frició un poquito. Acuérdense que estamos con nuevas tecnologías y estamos aprendiéndolas a usar. Pero algo muy importante, como estamos en vivo, estabas mencionando justamente, si podemos volver al diagrama, Vico, si nos lo puedes poner, ahí está. Ajá. Justamente, tú nos estás diciendo entonces que estamos nosotros en esa línea de tiempo, justamente después de esta venida de Jesús, la primera venida de Jesús que fue al morir en la cruz, luego está lo que es la iglesia de los primeros tiempos, ¿no? Después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llenó a todos los discípulos, y ahí estamos todavía, ahí estamos nosotros, justamente está corriendo. Y esta parte, este evento va a terminar ese tiempo de la iglesia en la tierra cuando venga el arrebatamiento. ¿Nos podrías, bueno, yo sé que
te está siguiendo de corrido, porque hoy es un panorama general, entonces dice ahí, en este diagrama dice segunda venida de Cristo, realmente es una venida invisible, era lo que quería apuntalar, es una venida, sí es una segunda venida invisible, donde no vamos a verlo como tal, sino que la iglesia vamos a ser recogida, ¿es así? ¿Es así, Toño? Bueno, sí, la palabra habla de la esperanza bienaventurada y de la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. La esperanza bienaventurada es lo que esperamos los creyentes con el arrebatamiento, es decir, que llegará un día en el cual el Señor solamente lo sabe, Dios el Padre, ni el propio Señor Jesús sabe cuándo será el tiempo de su retorno, pero el Padre cita en las Escrituras que llegará un tiempo en que se cubrirá, digamos, el tiempo de los gentiles. Recuerden que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron nos dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que Dios abrió la salvación para el resto de la humanidad fuera de su pueblo, que cuando vino lo rechazó como Mesías. Y estamos en este tiempo, en esta era de la iglesia, donde el cielo está abierto para la salvación. Y ahí es donde tú y yo tenemos que mantenernos activos, es decir, colaborando en la gran comisión y, claro, con la expectación de su retorno. Porque si algo encontramos en el libro de los Hechos y en las epístolas, es esa expectación que tenía la iglesia de que Jesús regresaba y regresaba pronto. Y ahí es donde termina la era de la iglesia con el segundo advenimiento del Señor y entramos a una serie cronológica de eventos importantísimos en donde se da ahora sí que el enfrentamiento final entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y ahí ocurren muchas cosas que iremos viendo. Si regresamos al diagrama 1, por favor, vemos que con la venida del Señor Jesucristo, su advenimiento a la tierra para ejercer juicio a las naciones incrédulas y juicio a Satanás y al anticristo, el Señor reinará físicamente con su iglesia en la tierra durante 1000 años antes de que llegue la destrucción final de Satanás y vayamos hacia la eternidad. Esta es una línea de tiempo básica. Si te surgen dudas, como decía Carmen, escríbenos y vamos a poder estar como pues más claros para contestar sus dudas. Carmen. Ok, qué interesante. Y justo regresando, me saltan varios comentarios con respecto a lo que estás diciendo y señalando, Toño, como que después el evento posterior a ese arrebatamiento, ahí empieza el cumplimiento de estas semanas de Daniel, y en el cielo suceden unas cosas, pero en la tierra, donde se quedan muchos, suceden otras. Yo tengo la expectación de ser arrebatada, ¿verdad? Como está escrito en la palabra, junto, ahí se quedan los que se quedaron, que espero que no sean muchos, ¿verdad? Porque se va a poner más duro. Y justamente empieza ese periodo aquí en la tierra de la tribulación. Algo importante que quería yo comentar al margen de lo que estás enseñándonos, Toño, es esto de el espíritu del anticristo, es esta actividad demoníaca de la oscuridad que se ha encargado de ir pervirtiendo a la humanidad, de irlas orillando justamente a un gobierno de las tinieblas, y eso ya está operando, tristemente ya está operando entre nosotros. Todavía no entendemos quién es como esa figura, el hijo de la iniquidad, ¿no? Que es la bestia, el anticristo como tal. Todavía no nos queda claro, no sé si ya ande por ahí o no lo quiero conocer, pero la realidad es que ya ese espíritu, ya esa maldad es un preámbulo de ese gobierno. Y justamente esto responde a algunas dudas de las preguntas que hicimos al principio. ¿Cómo es esto del nuevo orden mundial? Todo eso lo vamos a ver en posteriores programas. Pero tú me comentabas que paralelamente a los tiempos donde la tierra está viviendo una tribulación de 7 años, en el cielo también están aconteciendo cosas muy importantes.
La primera es el tribunal de Jesucristo y la segunda es las bodas del Cordero o las bodas de la iglesia. Y eso me pareció tremendo cuando nos los estabas enseñando. ¿Podrías abundar en esa enseñanza? Bueno, me gustaría nada más antes de entrar a eso, y vamos a ver otro diagrama, citarles 2 de Tesalonicenses 2, versos 1 al 4, que dice lo siguiente: respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está cerca. Eso es una claridad o una verdad. Pero el verso 3 nos dice algo. Dice: nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces aquí tenemos una situación de la cual tenemos que estar súper alertas. El espíritu del anticristo ya opera, ya está operando. Desde la caída del hombre, el maligno se ha opuesto a que venga la salvación a la humanidad que cayó en pecado. Y esta lucha es continua. Y claro que al diablo no le importan tanto los que ya tienen metidos en su reino, en una ignorancia y en una oscuridad terrible, que hacen lo que él les dice. Le importa detener la obra del Señor. Por eso al inicio comentábamos que no nos podemos dar el lujo de entrar en una crisis de fe, hermanos. No podemos. Porque ahí es donde, si nosotros empezamos a cuestionar a Dios, bueno, ¿y por qué está pasando esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y dónde está Dios? Y esto y lo otro. Ahí nosotros le estamos dando lugar al enemigo para que nos meta engaño, mentira, duda, temor, incredulidad, y ve tú a saber a dónde nos pueda llevar esa situación. Pero aquí nos dice claramente el apóstol Pablo que los tiempos de apostasía tienen que venir para que se manifieste el anticristo. Pero el anticristo así como es un mover espiritual en contra de todo lo que sea de Jesucristo, también llegará un día en que será personificado en un hombre, un ser humano, que va a ser utilizado por el demonio, que lo va a representar y va a querer llevarse a la mayor cantidad de personas posibles a su destino final. Entonces tú y yo no podemos permitirnos desconocer la verdad de la profecía bíblica. Vamos a ver rápidamente este diagrama número 2, por favor, en donde vamos a ver que en lo que es la interpretación de los temas proféticos del fin de los tiempos, hay varias posturas. Y nosotros estamos en esto que a lo mejor se te va a hacer muy rara, las dos palabras que están ahí arriba del cuadro, que dice premilenialismo y luego dice dispensacional. No es tan difícil, está muy rimbombante, pues yo no sé quién puso esos nombres, pero lo único que nos dice es que nosotros creemos en que el Señor va a venir a la tierra nuevamente a reinar por 1000 años. Lo creemos. Y luego dice dispensacional porque la palabra dispensación tiene que ver con los tratos de Dios con la humanidad. Entonces tenemos que entender que Dios tiene su trato con el pueblo de Israel y tiene su trato con la iglesia. Entonces veamos el cuadro. Nuevamente tenemos ahí la cruz que separa de la obra de Dios con Israel, que no está concluida. Y esto es bien importante, hermanos. O sea, toda esta convergencia y la importancia que tiene Israel en el cronograma y en el reloj profético tiene que ver con que Dios va a salvar a su pueblo. Y va a llegar un tiempo en el cual los judíos, los israelitas, acorralados por el anticristo, diezmados por todo el antisemitismo que se va a desatar en la gran tribulación, finalmente van a voltear sus ojos y van a reconocer a Jesucristo como Mesías.
y Dios cumplirá las promesas que todavía no se cumplen, que le hizo a Abraham para él y para su descendencia. Entonces vemos la obra de Dios con Israel y ahora estamos en la obra de Dios con la iglesia. Ahora, Dios se va a llevar a su iglesia antes que venga, y ahí viene, ¿no?, el arrebatamiento que se lleva a cabo de acuerdo a esta postura antes de la gran tribulación. Es decir, que la iglesia de Cristo no pasará por la gran tribulación. Ahora, la gran tribulación es una semana de 7 años. Una semana de 7 años en las cuales el anticristo está operando, pero también los juicios de Dios en contra de la humanidad rebelde y de todos aquellos que se oponen a él. Entonces vemos ahí la gran tribulación después del arrebatamiento de la iglesia, y luego vemos al final de la gran tribulación el retorno del Señor Jesús triunfante con sus santos, con su iglesia, para restaurar el orden en la tierra y gobernar durante 1000 años. Al final de los 1000 años ocurre la destrucción final de Satanás y viene el juicio final, porque durante el milenio el diablo es atado para que no pueda hacer ninguna de sus maldades. Juicio final y eternidad. Carmen, ¿quieres comentar algo? Claro que sí, bueno, nos acabas de dar así, bueno, nos acabas de llevar de Génesis a Apocalipsis en 3 patadas, pero obviamente han de haber surgido muchísimas preguntas y dudas ahí, pero recapitulando nada más para que nos quede bien claro, en el arrebatamiento, la iglesia de Jesús, tal como lo refiere Jesús en Mateo 24, vamos a ser arrebatados juntamente con él en el cielo y vamos a tener un tiempo glorioso ahí y nuestros cuerpos van a ser transformados en un instante, como en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Escritura. Y mientras tanto, en la tierra estarán esos 7 años, ¿verdad?, de la gran tribulación. Solo para que reiterar el punto a los que están conectando, nosotros estamos situados, como dice Jesús, en el principio de dolores, pero todavía no es el fin. Pero esto ya nos marca un comienzo donde todos tenemos que estar súper expectantes y no podemos desconocer todos estos acontecimientos. Toño, me mandaban en la semana muchos videos porque empecé a indagar y encontré algunos videos que están circulando acerca de la marca de la bestia. Se cree que se va a poner de una forma u otra. Unos hablan que es un chip, que con ello se va a controlar el dinero, ya nadie va a poder comprar o vender. De hecho, toda esa tecnología se cree que ya está hecha, ya está desarrollada, nada más esperando ser implementada con la idea de que pues la humanidad pueda tener mucho más seguridad financiera y sea mucho más ágil. Eso por un lado. Por otro lado, este asunto de las vacunas, de que quien no se vacune contra esta situación, bueno, pues tendrá las consecuencias de no poder participar de internet y de otras actividades a nivel global. Estamos viendo cada vez una tendencia global, no me queda claro, por eso no digo exactamente, ni les mandaré esos videos, seguramente muchos ya los están viendo, porque no es para generar ni temor ni nada, pero sí estar expectando y escuchando, tener la capacidad de tener una lectura de lo que está aconteciendo. Y algo muy importante que tú nos enseñabas, ahora sí, con respecto de la apostasía, reiterando esto, ¿qué es la apostasía? Es cuando cristianos que han sido llenos del Espíritu, como preguntábamos hace rato, que han caminado con Dios en este tiempo donde la maldad ha aumentado, donde hay una confusión, llegue la gente cristiana a desconectarse de verdad del Señor, cayendo en una depresión espiritual y soltándose de las verdades bíblicas para abrazar una fe humanista, para abrazar una fe ecuménica. ¿Qué quiere decir esto? No importa en qué creas, vamos a tener paz todos los seres humanos, ahora saliendo del encierro, todos nos vamos a abrazar, nos vamos a besar, no importa en qué creas, el chiste es que creas en algo. El peligro de esta apostasía, de este espíritu de anticristo, de esta nueva era, también la gente lo conoce, que va generando cada vez más el mover
de ese espíritu que también nos señala en Apocalipsis más adelante, que es la gran ramera, ¿no? El espíritu de Babilonia, que trata de concentrar todos los dogmas de fe para confundir a la humanidad. Y justo tú nos diste un panorama general, pero como bien te decía, hay un acontecimiento que me encantaría saber tu postura, que es que los cristianos ya no vamos a ir al juicio del trono blanco, 1, y 2, porque vamos a ir al tribunal de Jesucristo. Ahí sí está en el diagrama, a lo mejor no está marcado, pero nosotros lo comentamos. ¿Tú qué me podrías decir de todo esto? ¿Del tribunal? Bueno, son varias cosas. Primero, la apostasía es algo que le puede ocurrir a cualquiera, a cualquier creyente, porque es un renunciar a la fe y creer el engaño para vivir en él. Por eso la advertencia acerca de los falsos profetas y de los falsos maestros, la advertencia acerca de la hipocresía y de las mezclas. Hay muchas situaciones que el Señor nos advierte para que no seamos engañados, porque dice, vendrán muchos en mi nombre, ahí en el discurso de Mateo 24, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y si a ti te ha interesado este tema, pues ha habido personajes que se han declarado Jesucristo y el Mesías y el Anticristo. Y no vayamos muy lejos, aquí en Estados Unidos, en Miami, un hombre murió en 2012 que se movía en ese tipo de cosas, engañando a la gente. Entonces, cuidado con eso, es una advertencia. Otra cosa que comentabas, Carmen, y me gustaría de una vez decirlo, es que con respecto al arrebatamiento, el arrebatamiento coincide con la resurrección de los muertos en Cristo. Y eso es muy importante, porque nuestra salvación se completa con la resurrección del cuerpo, porque ya hemos sido salvos en el espíritu, estamos siendo salvos en el alma, y un día se completará nuestra salvación cuando Jesús venga por su iglesia y resuciten los muertos. Resucitemos, y los que estén vivos, si nos toca a nosotros estar vivos cuando el Señor venga, seremos en un instante transformados, y este cuerpo corruptible dejará de estar en nosotros y tendremos un cuerpo incorruptible. Ajá. Se acabarán todas esas cuestiones de tratamientos rejuvenecedores, damas? Amén. Un Amén. Cuerpo perfecto, ¿verdad? Wow, pues con un cuerpo glorificado. Qué interesante lo que nos dice, es que la redención que Jesús nos dio abarca, escuchen, espíritu, alma y cuerpo, las 3 áreas de nuestro ser. Y qué interesante es eso que nos estás diciendo. Así que oremos, mis amados, que ninguno seamos víctimas de la apostasía, que quiere decir renunciar a tu fe. Así que no podemos, dice la Biblia, que ninguno que sirve al Señor vuelve atrás. Ajá, que aquel que se vuelve atrás no agradará a su alma. Así que tú eres la esperanza para este mundo. Son doctrinas de demonios que jalan a la gente al engaño, lo vuelven a los ídolos, lo vuelven a la brujería, a la hechicería y aún al satanismo. O sea, fíjate que personas que han iniciado movimientos satanistas de origen judío, imagínate eso. O sea, el engaño, podemos ser todos víctimas del engañador, por eso es tan importante permanecer en la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así que sigamos ahí. Pero tu otra pregunta era lo del tribunal de Cristo, ¿verdad? Sí. Así es, porque la gente piensa que los cristianos vamos a ir a comparecer al juicio final o al juicio del trono blanco posterior al milenio. Esto no es así. Esto no es así. El tribunal de Jesús es un evento que tiene lugar en los cielos, tengo entendido, ahí con el Señor, donde cada cristiano vamos a ser condecorados o vamos a ser revisadas las obras justas, porque ahorita nos va a explicar Toño acerca de las obras justas de los santos, y de acuerdo a esa sensibilidad que tuvimos, a eso que pudimos hacer con lo que el Señor nos entregó en la tierra, entonces compareceremos no para salvación, porque ya estamos salvos, sino para galardones de parte de Dios. Híjole, no sé cómo.
¿Es así? Correcto, Carmen, así es. Y qué bueno que lo dices, porque todavía puede haber muchos hermanos, hermanas en Cristo que no estén bien arraigados en la salvación por gracia, por medio de la fe, y sigan todavía manejando temas de culpa, de condenación y de esfuerzo religioso para tratar de agradar a Dios. Aquí el punto, como lo dices tú claramente, el tribunal de Cristo representa la evaluación de nuestras vidas ante el Señor, de lo que hicimos para Él mientras estuvimos aquí en la tierra. Y pues las obras de nuestra vida son pasadas por el fuego, y todo lo que es hojarasca y es heno es quemado, pero queda lo que es el oro, los materiales preciosos, que son aquellas cosas que el Señor valora que sus hijos hagan en la tierra, que es compartir su palabra, hacer discípulos, y en esta etapa que estamos viviendo, ayudar al huérfano, a la viuda, al pobre, practicar lo que es una verdadera religión, que es el amor al prójimo. Así que el Señor sí valorará lo que tú y yo decidamos hacer para Él mientras vivamos aquí en la tierra. Pero ese tribunal de Cristo es para galardones, y no es el juicio del trono blanco, que en realidad ahí es simplemente que el incrédulo, el que nunca quiso reconocer a Cristo, simplemente confirmará su sentencia de que pasará la eternidad lejos de Dios. Ajá. Es básicamente eso. Oye, y de las bodas, porque justamente estás aprovechando que estás hablando de las acciones justas, ¿nos hablarías de las bodas, por favor? Sí. Sé que ya queda poquito tiempo, se nos ha ido la hora corriendo, pero no importa que nos pasemos un poquito, pero no quisiera que terminara este programa, Toño, sin que les platicaras lo que me decías fuera del aire, que decías acerca de las bodas del Cordero, de las acciones justas, que eso es lo que nos toca a nosotros hacer en la tierra, porque ni Jesús sabe el día en que vendrá por la iglesia, pero lo que sí nos toca a nosotros bajar, eso es lo que quisiera que lo reiteraras, por favor. Sí, fíjate, en Apocalipsis 19, del 7 al 9, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Su esposa quién es? La iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Fíjate el vestido de la novia, ¿no? Que es el clásico vestido de las novias, un vestido blanco. Pero aquí nos habla de un vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero fíjense cómo el Señor define al lino fino como las acciones justas de los santos. Y esto se liga totalmente con la cuestión que acabamos de hablar del tribunal de Cristo, que mientras estamos en la tierra, los hijos e hijas de Dios estamos, a través de nuestras buenas acciones de amor, de fe, de ayuda al prójimo, estamos confeccionándonos este vestido que portaremos el día de las bodas con Cristo. Ahora, este tema de las bodas del Cordero se tiene que entender en el contexto de las bodas judías de aquella época, que se conformaban de tres partes. El número uno era el acuerdo y el compromiso al que llegaban los padres del novio y de la novia para aceptar el casamiento de sus hijos. Una vez que aceptaban el casamiento, había ahí la entrega de una dote. Parece ser que los padres de la novia entregaban esa dote a la familia del novio. Y en ese momento quedaban comprometidos, se llevaba a cabo lo que se conoce como los esponsales. Ahora podemos decir el compromiso. Y luego el novio se iba por un año a prepararle una morada a la novia. Y un año después aproximadamente regresaba con sus amigos en toda una procesión de antorchas encendidas, y la novia ya estaba expectante de que el novio regresaría por ella para llevarla a vivir esa nueva vida matrimonial y consumar el matrimonio y vivir una vida nueva con una nueva familia. Entonces, lo que hizo Jesucristo, lo que hizo el Padre, fue comprarnos a nosotros y comprometerse con nosotros a través de su sangre. Es decir, que nuestra salvación nos hace ya parte de la novia de Cristo.
Ahora sabemos que el Señor le dijo a sus discípulos que se tenía que ir a preparar morada para sus hijos, ¿no? Para sus discípulos, y que regresaría por ellos, por nosotros, para llevarnos a vivir con Él. Entonces es una simbología preciosa entender que el Espíritu Santo en tu vida y en la mía son las arras, es el anillo de compromiso, es el apartado de Dios sobre tu vida y sobre mi vida, para que en lo que Jesús regresa por nosotros, tú y yo, activados por la fe, por la palabra y por el Espíritu Santo, nos preparemos como la novia de Cristo, haciendo estas acciones de amor y justas. Y fíjate que el Señor toca este mismo tema en la parábola de las 10 vírgenes. Inmediatamente después del discurso que los tiempos, en la parábola de las 10 vírgenes habla de eso, que estaban 5 vírgenes inteligentes, prudentes, sensatas, con las lámparas llenas de aceite, la llegada del novio. Pero 5 dormilonas, ¿no? Se les acabó el aceite y ya le estaban pidiendo a las otras que les dieran, y entonces les dijeron, no, porque si te damos ni yo voy a tener ni tú, mejor ve y compra. Pero el caso es que cuando fue a comprar, el novio llegó y se cerró la puerta. ¡Santo! ¡Wow! ¡Qué tremendo esas analogías que nos estás dando acerca de una boda judía! Aterrizando ya, porque tenemos poquito tiempo para terminar. Por cierto, nos están escribiendo, por ejemplo, Xiomara, que nos está viendo, dice, está interesantísimo, que no termine. Otros están diciendo, oigan, ¿qué pasa? Explíquenlo de la marca. Tengo otra persona que nos está escribiendo. Esas cosas las vamos a ver. Acuérdense que este es el primero de otros 3. Es una serie de 3 que vamos a estar hablando de estas cosas. Esto va a reventar, yo creo que en bendición. Y algo importante de lo que citabas, Toño, para recapitular y así a manera de hacer como un resumen de esta última parte de las bodas. Las acciones justas, ¿qué nos toca a nosotros? Planchar el vestido y limpiar el vestido, ¿cierto? Que al final no lo hacemos solos, lo hace el Espíritu Santo, ¿no? Sí. El Espíritu Santo es el que nos santifica para llevarnos a acciones justas. Así que nada de tener temor, nada de dudar de Dios, nada de correr con las mismas argumentos que está corriendo el mundo, de temor, de cosas. ¿Sabes qué? Hoy como nunca vamos a ver en acción al Espíritu Santo sobre la iglesia, como lo está citando Toño. Esto que dice acerca de las parábolas de las vírgenes insensatas o medio, y unas no tan sensatas, ¿no? Decía, bueno, por ahí hay un chiste que luego mejor no se los cuento, pero este asunto de las vírgenes, es ahorita el tiempo donde estamos viniendo al Señor en esta reclusión, que más bien velo como un retiro espiritual, a llenarnos nuestras lámparas, a llenarnos del fuego del Espíritu Santo, para que estemos listos. Porque al final, me decía la pastora hoy en la mañana que chateaba con ella, me decía, al final tenemos que vivir como si hoy fuera el último día. ¿Qué importa si el fin del mundo está a la vuelta o es en 1000 años o va a ser después? Nosotros tenemos que vivir como si fuera el último día y hacer que cuente cada día en el libro de Dios, en el libro de los hechos del Espíritu Santo. Eso es tremendo. Lo que nos estás explicando, Toño, es oro molido. Y bien, podríamos cerrar siguiendo esta misma analogía de que tenemos que tener la expectación de que el Señor viene por nosotros, pero no es una expectación pasiva. Tenemos que estar activados. Con Mateo 24, 46, en donde dice, bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Desde el 45. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dice, bienaventurado aquel que cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si el siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, a comer y a beber con los borrachos, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente,
y pondrá su parte con los hipócritas. No, está fuerte. Está fuerte. Entonces, tenemos que esperar al Señor trabajando, haciendo su obra, cuidando de la familia, trabajando duro para llevar la provisión, dándole al necesitado, en fin, viviendo una vida de adoración, como tú dices, en la presencia de Dios. En fin, es una vida expectante y práctica mientras el Señor regresa por su iglesia. Acuérdense, quisiera comentar algo final, Toño, antes de que entremos en un tiempo de administración breve, es que hoy estamos hablando de un panorama general. No nos podemos detener en cada evento, porque hoy justamente es como uno propedéutico, introductorio de lo que van a ser estos estudios, ¿sí? Y vamos a profundizar en cada uno de ellos. Así que reitero a nuestra audiencia que no se despeguen ni se desconecten, porque esta es la primera emisión de una serie de 4 emisiones o transmisiones especiales que vamos a tener para a la luz de la palabra poder estudiar todas estas cosas. ¿Y qué te parecería, Toño? Porque aquí me está diciendo producción que tenemos que hacer el cierre. No quisiéramos, la verdad que yo me quisiera seguir aquí, que me expliques hasta los nuevos cielos, tierras nuevas, con lujo de detalle, pero tenemos que terminar. Y yo quiero que de verdad se queden enganchados, que se queden enganchados con la palabra de Dios, que esta noche corras a estudiar todo el capítulo de Mateo 24. Al final, Toño ahí nos pondrá una notita para que podamos seguir lecturas bíblicas ad hoc a este tiempo. Y pues estamos ya terminando, Toño. No sé si quieras agregar algo antes de que empecemos a orar, a ministrar. Pues agradecerles a todos el interés y que sirva para que nuestra vida en este tiempo de crisis verdaderamente tomemos nuestro papel como hijos e hijas de Dios, que veamos esto como una gran oportunidad de servir al Señor y de tener la victoria en todas las áreas. No dejemos que el temor, sino el amor sea lo que inunde nuestro corazón, y firmes en la fe, ¿no, Carmen? Esta es la victoria que ha vencido. Y bueno, yo quisiera antes de empezar a orar, agradecerles a todos los que nos están viendo, agradecer al grupo maravilloso de medios que tenemos, que ha ido trabajando verdaderamente, tremendamente, a nuestra pastora que siempre está alerta a la voz del Espíritu Santo. Gracias, Esteban, gracias, Carmen, gracias a todos. Seguimos viendo. Vamos a orar. Hay algo bien importante. Si tú hoy quieres rendir otra vez tu vida al Señor, hoy es el momento. Si te habías apartado, si habías dudado, si habías entrado en temor, hoy la luz de Cristo resplandece sobre tu rostro y te hace un llamado a que le rindas tu vida. Si es la primera vez y nunca le has dicho, Jesús, sé mi Señor y Salvador, hoy díselo con tu corazón. Dile, Señor Jesús, tú eres el Salvador del mundo, tú eres el único que pudo haber pagado el precio de rescate de mi vida para que yo pueda pasar la eternidad. Y si hoy tú estás volviendo a Él, conságrate. Dile, Señor, quiero vivir el resto de mi vida sirviendo, con una expectación grande de que tú vienes por nosotros, de que tú, Señor, vas a acabar con todas estas crisis, Señor, y vas a restaurar todo a tu plan original. Mientras esto sucede, Señor, aquí estamos para servirte, para oír tu voz. Padre, yo te pido especialmente por aquellos que hoy están batallando con la salud, con algún pariente con enfermedad o ellos mismos. Señor, con parientes o pérdidas a causa de este COVID. Padre, con situaciones de negocio difíciles o que se avisoran difíciles. Padre, hoy, Señor, hoy nos encomendamos a ti y a través de la fe declaramos victoria en cada circunstancia. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Padre, tú sobrenaturalmente derrama hoy abundante bendición de acuerdo a la necesidad de mis hermanos. Si hoy tienen necesidad de paz, inúndalos de paz. Si tienen necesidad de alegría, inúndalos de alegría. Si necesitan sabiduría, hoy, Señor, derrama sabiduría. Lo que necesiten, Padre, derrámalo. Señor, derrama, Señor, un buen carácter, Señor, el carácter de Cristo, para poder vivir en este aislamiento, Señor, con bondad, con misericordia, con perdón, con reconciliación, con buenos modos y buenos tratos. Te damos muchas gracias, Padre, por esta oportunidad. Y, Señor, seguimos adelante, Padre.
Guíanos, Espíritu Santo, cada paso que demos conforme a tu verdad. Amén. Para que experimentemos el triunfo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Carmen. Seguimos adelante. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, pastora. Que la pasen muy bien. Y nos despedimos con un cachito de adoración. No sé si ya se fue Esteban por ahí. Nos despedimos con un minutito de adoración y salimos de transmisión. Adelante. Cantaré aleluya hasta que vuelvas, Rey. Levanta tus manos y dile: danzaré en tu presencia hasta que vuelvas, Rey.